Durante casi 27 años, Venezuela ha vivido bajo un mismo régimen, un régimen que ha marcado no solo la política, la economía, sino también la forma en la que los venezolanos han aprendido a vivir, o lo que es lo mismo, en alerta permanente. El 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado y enviado a los Estados Unidos. La noticia recorrió el mundo, pero dentro y fuera de Venezuela, la reacción no fue solo de celebración. Hoy la estructura del régimen no ha desaparecido del todo. La transición está en curso y cientos de presos políticos continúan tras las rejas, más allá del anuncio de que serían excarcelados. El temor incluso sigue presente. El siguiente es un informe de nuestra productora Margaret Rebolledo. Venezuela es un país que sigue mirando el teléfono, porque aprendió que cualquier cosa puede cambiar en cuestión de minutos. Mira eso. Durante casi 27 años, el régimen venezolano enseñó una sola lección: no confiar. No confiar en los anuncios, no confiar en las promesas, no confiar siquiera en las buenas noticias hasta que éstas no sean suficientemente corroboradas. Por esta razón, al conocer que Maduro estaba detenido, muchos venezolanos no celebraron de inmediato. Una vez más miraron el teléfono, volvieron a mirar y siguieron esperando. Nadie quiere ilusiones, quiere certeza, quiere hechos. Pues te vas a encontrar sobreestimulado. Y yo creo que esa sobreestimulación te lleva a un punto en el de anestesia, porque son como unos picos muy altos de sentir que hay cosas que están pasando, de creer cosas que están pasando y no. Y creer que sí están pasando y no. Porque el régimen no desapareció en un solo día. Las estructuras siguen siendo las mismas y los rostros y nombres responsables de tanto aún están allí. El temor a represalias sigue siendo constante y el temor a que todo siga igual está presente. Otro detenido hacia el fondo que tiene una camisa de Venezuela. Puertas adentro, hay quienes bajan la voz. Puertas afuera, hay quienes celebran, pero sin dejar de revisar las noticias. Ser venezolana se ha traducido en los últimos 25 años en vivir en una alerta permanente. Y en las últimas semanas se traduce en vivir siempre con el smartphone en la mano, pendiente de las redes sociales, de las noticias, del acontecer nacional. Es una situación de agobiante y de alerta, pero en esa situación estamos todos. Ser venezolano en el extranjero en este momento se traduce en tener el cortisol siempre muy alto. Algunos presos políticos han sido excarcelados luego de detenciones forzadas, pero cientos siguen tras las rejas. Para ellos, la caída de una figura del régimen no significa todavía libertad. Y así, mientras el mundo habla de transición, el venezolano sigue en estado de alerta. Tenemos muchos años de régimen, muchas familias destruidas, mucha gente en otros países luchando por tener una vida más o menos digna. Y entonces, ¿qué sigue para nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta incertidumbre? Sí, se llevaron preso al señor Maduro, pero no pasa absolutamente nada. Son solo noticias, solo lo que vemos en la televisión, solo lo que nos enteramos tras bambalinas. Y entonces nos seguimos preguntando, ¿y nosotros como venezolanos qué sigue? ¿Qué nos espera? Esto no es paranoia, es memoria. Durante años el régimen ha castigado, ha perseguido a la disidencia y también le enseñó que celebrar puede tener consecuencias. Hoy, después que Nicolás Maduro está tras la reja, el miedo no ha desaparecido y la transición apenas comienza. Margaret Rebolledo, NTN 24. Y quiero darle la bienvenida a la psicóloga Olga González, también es defensora de derechos humanos, ha acompañado a familias y víctimas marcadas por el dolor y la pérdida en contextos de violencia de Estado. Bienvenida, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a NTN 24, a la audiencia por esta invitación. ¿Qué le pasa psicológicamente a una sociedad que vive durante años, muchos años, en estado de alerta constante? Mira, a nivel neuropsicológico se activan en el cerebro una cantidad de neurotransmisores que, bueno, lo que hacen es proteger de alguna manera el cerebro.
se activan la dopamina, la neuroadrenalina, la endorfina, la oxitocina, y esos neurotransmisores, digamos, están allí elevados en situaciones de estrés permanente, ¿ok? Sin embargo, es importante también entender y comprender que nosotros como seres humanos no podemos mantener un nivel de euforia permanente. O sea, esto es un sub y baja de emociones. Por eso, cuando sucedió lo del 3 de enero en Venezuela, las personas habían diferentes expresiones de la emocionalidad que sentían las personas. Unos lloraban, otros tenían alegría. Y eso hace, pues, eso es lo que está sucediendo en cada cerebro, que se comporta diferente. Fíjese, ¿por qué incluso ante una noticia que parece positiva, muchas personas no logran sentir alivio inmediato? Sí, eso sucede porque recuerda que el venezolano ha sufrido diferentes etapas a lo largo de toda la situación que se vive bien compleja en Venezuela y ha sentido decepciones, ha sufrido momentos de alegría que luego fueron desechados. Entonces, ¿qué sucede? Que cada persona, de acuerdo a su propia experiencia, a su propia vivencia, incluso en una misma casa, los miembros, cada uno puede sentir emociones diferentes de acuerdo a su experiencia emocional. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que las personas tienen y utilizan sus propios mecanismos y recursos de los cuales disponen. Cada persona tiene sus propios mecanismos y su propia manera de llevar a cabo o de sentir esas emociones. Eso es lo que sucede. Señora González, ¿este estado de esperar lo peor se puede considerar una respuesta normal después de tantos años de represión? Sí, lo que sucedió fue una situación, digamos, muy atípica, incluso a pesar de que el venezolano siempre a lo largo de todos estos años decía, este próximo año sí va a cambiar la cosa, este próximo año sí va a ser libre, te empiezas a convencer de eso, pero muy en lo interno, realmente no has visto una evidencia de eso. Cuando sucede la situación, cuando se concreta algo que tú no creías que podía suceder, en ese momento ocurre una desconexión entre tu corteza prefrontal y tu amígdala cerebral, y es lo que se llama un secuestro amigdalino, ¿no? La amígdala se apodera de tu cerebro y mira, aquí lo que voy es a sentir, y es allí donde empieza ese cóctel de emociones, esa cantidad de situaciones que solo tú las vives, que solo tú las sientes. Y por supuesto, una vez que pasa el momento de la detención, el momento crucial, después viene otra vez la corteza prefrontal a agarrar tu cerebro, a tomar las riendas, literalmente, y empieza uno a razonar. Epa, ¿qué está pasando? Se llevaron al hombre, pero quedó este otro escenario acá. Y tú empiezas a razonar y a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar a futuro, y te empiezas a llenar de miedos, a llenar de nuevo de frustraciones. Vuelve la amenaza que había sentido que se había ido, esa amenaza vuelve a ti y empiezan a elevarse los niveles de cortisol en tu cuerpo. Entonces es allí donde empiezan esos altos niveles de estrés y de ansiedad que hoy pudiesen estar viviendo muchos venezolanos. Ahora que usted habla del miedo, le pregunto, ¿qué impacto tiene en las familias, en los niños crecer, por ejemplo, viendo a los adultos vivir con miedo, con cautela? Mira, el miedo a veces solemos estigmatizarlo, ¿no?
y lo vemos como algo malo, pero resulta que el miedo de alguna manera también nos ayuda a crear nuevas maneras de sobrevivir, nuevas maneras de supervivencia. Entonces, ese miedo que hoy pudiesen estar viviendo los venezolanos, también lo están llevando a hacer cosas diferentes, a buscar otros mecanismos de supervivencia. Y un ejemplo de ello lo pudiese dar con las madres de los presos políticos, que decidieron, por ejemplo, a pesar del miedo, porque quizás las personas digan, no, ellas no sienten miedo, sí sienten mucho miedo, pero a pesar de ese miedo, ellas decidieron movilizarse. Y eso es lo que hace el miedo, es lo que hace esos niveles de cortisol, que te empieces a movilizar, que empieces a tomar acciones en pro de mejora, porque como te decía en un principio, el cerebro humano no puede mantenerse en un estado absoluto de indefensión, no puede mantenerse en un estado absoluto o permanente de miedo, porque siempre vamos a buscar, el cerebro está diseñado para eso y siempre vamos a buscar la manera de sobrevivir a eso. Doctora Olga, ¿qué recomendaciones se puede ofrecer desde su experiencia a las personas que constantemente se la pasan revisando el teléfono y las redes sociales? Sí, fíjate que yo diría que la principal recomendación que le doy a las personas es crear rutinas. Yo no sé si tú recuerdas, en la época de pandemia, una de las principales recomendaciones fue créate rutinas. O sea, que yo cuando me acuesto a dormir hoy, ya yo sepa qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al despertarme, qué voy a hacer al mediodía, qué voy a hacer en la tarde. Cuando tú tienes una estructura diseñada, tu cerebro actúa de mejor manera y da mejores respuestas. No es que con eso tú vas a dejar de sentir miedo, no es que con eso tú vas a dejar de sentir ansiedad, no es que con eso se va a mejorar lo que sucede a tu alrededor, porque incluso no depende de ti. Pero cuando tú generas una estructura en tu día y tú dices, bueno, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer el café, epa, y con detalle, porque mientras más detalles, mejor va a funcionar tu cerebro. Y tú dices, bueno, voy a hacer el café, voy a desayunarme, voy a salir a caminar media hora, 20 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras. Voy a llegar y voy a leer las noticias, pero por este lapso de tiempo. Y luego voy a ocuparme de tejer, de hacer un rosario, de llamar a la tía que tengo años que no hablo con ella, voy a llamar a la amiga que tengo años que no hablo con ella, pero cuando tú estructuras tu día a día, tu cerebro empieza a responder de forma diferente. Y esos pensamientos que van a llegar a tu mente, porque son pensamientos intrusivos, porque nuestro cerebro jamás deja de pensar, pues en ese momento que tú tienes una estructura y que tú te estás llevando por eso, tu vida y tu cerebro van a van a oxigenarse mejor y vas a empezar a tener mayor lucidez, vas a tener mejores formas de tomar decisiones y cada día la estructura va a ser mejor, porque incluso te puedo decir que el día siguiente tú le vas a ir agregando a esa planificación, porque hoy te sentiste muy bien, porque se van a empezar a elevar esos neurotransmisores se van a empezar a elevar en tu cerebro cuando tu cuerpo se empieza a sentir bien. Entonces, lo principal es hacer rutinas. Empezar a hacer rutinas que me sirvan, que me funcionen y que además yo sea capaz de cumplir. Porque de nada sirve que tú hagas una rutina que no seas capaz de cumplir porque no sea realista. Permítame una consulta más. Finalmente, ¿cuándo puede empezar realmente a sanar una sociedad que ha vivido tanto tiempo bajo el miedo? Mira, la sanación viene de reescribir nuestra historia, de
darle un significado diferente a lo que nos sucede, a lo que nos duele. Cuando tú resignificas ese dolor, cuando tú resignificas ese sufrimiento a través de recuerdos que sean significativos y de acciones que también lo sean, en ese momento tú empiezas a sanar. Es un proceso que en cada persona se va a dar diferente, que cada persona lo va a sentir diferente de acuerdo a cada experiencia y en sus propios tiempos. Es un proceso que es largo, pero que también es importante y es fundamental entender que dentro de esos procesos neuronales que existen en nuestro cerebro, también existe el efecto de la colectividad. Es decir, cuando tú ves que el otro está sanando, cuando tú ves que el otro está bien, eso de alguna manera también se ve reflejado en ti y eso es científico. No sé si has oído hablar de las neuronas espejo. Eso es parte de lo que tenemos nosotros, de esas facultades extraordinarias que tiene nuestro cerebro cuando puedes replicar y puedes sentir lo que siente el otro, no solamente el dolor, sino también el bienestar. Cuando tú te rodeas de gente en la que tú te sientes dentro con bienestar, con paz, con amor propio, eso también se va a ir multiplicando dentro de ti. Entonces, yo no tengo duda que en nuestro país, a pesar del dolor, también hay mucha gente que está trabajando para cada día tener mayor bienestar emocional y psicológico y que eso va a replicar y va a ayudar a toda la población para que sane, para que transforme y para que todas esas vivencias dolorosas se conviertan en mensajes de cambio, en mensajes de positivismo y de que podemos lograr.